Ahora. Hola audiencia, ¿cómo están? Yo soy Matías Jara y esta es mi voz. Hoy les estaré hablando acerca de cierta función matemática llamada función logarítmica. Así que vamos para allá. ¡Woo! Lo primero que hay que saber acerca de esta función logarítmica es de dónde proviene. Sabemos de que si cierto número se eleva a otro, resultará cierto valor. Lo que permite el logaritmo es saber cuánto nosotros tendremos que elevar cierta base para obtener cierto número. Y así de esta manera se transformará a esta expresión. Logaritmo de cierta base de un argumento es igual al logaritmo o al exponente. Entonces tenemos lo siguiente. Si tenemos un logaritmo que posee base b y argumento b, el logaritmo o exponente va a ser igual a 1, ya que b elevado a 1 va a ser igual al mismo número, b. Ahora, está el caso de que la base sea b y el argumento sea 1. Es decir, el exponente o el logaritmo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 0 va a ser igual a 1. Nice. Ahora, esos son como algunos casos base, entre comillas, que poseen los logaritmos. Ahora veremos algo más propio. ¡Propiedades! Una de ellas es la propiedad de la multiplicación de los argumentos. Es decir, dentro de la sección de argumentos encuentra una multiplicación. ¿Cómo se transformará esto a una suma de los logaritmos? Es decir, logaritmo, por ejemplo, de base b con un argumento m por n, finalmente como resultado dará logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de n. Ahora, quizás se preguntarán, ¿cómo fue que nosotros podemos llegar a esta igualdad? Muy simple, ahora nos centraremos al mundo de las matemáticas. Vamos a ir paso a paso para comprender bien cómo nace esta propiedad, ¿ok? Supongamos lo siguiente, tenemos un valor m, que es igual a b elevado a x, y un valor n, que es igual a b elevado a y, o y. Entonces, sabemos de que el logaritmo en base b del argumento m por n va a ser igual al logaritmo en base b de b elevado a x por b elevado a y. Lo reemplacé nada más. Por la propiedad de las potencias sabemos de que potencias que poseen bases iguales se sumarán. Entonces finalmente va a quedar logaritmo en base b de b elevado a x más y o y. Después, nosotros utilizando la definición del logaritmo que dice cuánto tengo que elevar cierto número para que me dé cierto valor que yo quiero. En este caso vemos de que es bien directo. Este resultado daría x más y. Nada más. Ahora, utilizando la definición anterior que nosotros hicimos de m y n, x sería como el exponente para elevar a b y así obtener m. Sería igual al logaritmo en base b de el argumento m. En el caso de la y es el mismo caso. Es la misma cosa. Logaritmo en b de el argumento n. De esta manera quedará la suma correspondiente. Ahora que ya tenemos la propiedad de la suma, podemos hacer algo muy divertido. Tener más propiedades. ¡Ah! Entonces, la siguiente que podemos obtener sería cuando tenemos logaritmo en base b de un cierto número a que está elevado n veces. Es decir, a por a por a por a por a por a por a y al final tendrías... Luego, lo que podemos hacer es, según esta propiedad de la multiplicación, transformarlo a la suma. Quedaría logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de a y así n veces. ¿Y sabes qué es eso? Una multiplicación. Finalmente lo que podemos hacer es colocar un n por el logaritmo en base b del número a. Entonces, ¿qué hicimos? Fue tomar el exponente y lo lanzamos afuera del logaritmo, multiplicando. Imaginemos que ahora podemos extrapolar esto incluso más. Supongamos que tenemos de argumento una raíz. Raíz de n con un número a dentro. Sencillo para toda la familia. Sabemos de que por la propiedad de la potencia, cuando un número posee una raíz o está dentro de una raíz, en verdad está elevado a una fracción. Y por esta propiedad de lanzar fuera el exponente del logaritmo, podemos tener de que al final la raíz se transformará en una fracción, multiplicando al logaritmo en base b del argumento a. Ahora imaginémonos este caso. Ahora lo que tenemos es una
fracción dentro del argumento. Es decir, logaritmo en base b del argumento x partido en y. Lo que sabemos también por la propiedad de los potenciales es que la y que está dividiendo puede ser multiplicando con un menos 1 en el exponente. Por lo tanto, finalmente va a quedar que logaritmo en base b de x por y elevado a menos 1. Usando la propiedad de los productos de los argumentos, se puede dividir en una suma, así. Y así vamos a tener que sería logaritmo en b de x más logaritmo en b de y elevado a menos 1. Y por la propiedad de los exponentes donde tomamos y lanzamos fuera, vamos a tener que va a multiplicar un menos 1 afuera del logaritmo de y. Y así obtenemos una resta. Ahora vámonos a un caso un poco más específico. Ahora imaginémonos de que en la base misma se encuentra elevado a cierto valor. Es decir, logaritmo en base d elevado a n de un argumento. A elevado a n, es decir, poseen los exponentes iguales. ¿Qué se hace en ese caso? Lo siguiente, utilizando la definición de los logaritmos, sabemos de que d elevado a n elevado a x va a ser igual a elevado a n, ¿cierto? Sabemos de que por la propiedad de las potencias, cuando un número se encuentra elevado a un exponente, que a su vez está elevado a otro exponente, eso se transformaría en una multiplicación. Es decir, b elevado a n por x. Y bueno, podemos invertir el orden de las exponenciales y al final quedaría solamente b elevado a x. Todo eso elevado a n será igual a elevado a n. Ahora, tenemos las mismas exponentes. ¿Qué hacemos? Aplicamos raíz de n. Y al final nos va a quedar b elevado a x es igual a a. ¿Y saben qué es eso? La definición misma de los logaritmos. ¡Buah! Y así quedaría lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea... Ahora veremos otra propiedad, otra triquiñuela que se le puede utilizar en los números con respecto a los logaritmos. Imaginémonos lo siguiente, tenemos logaritmo en base b de a. Podemos hacer, digamos, un cambio de base. ¿Cómo puede ser esto? De esta manera, tenemos que logaritmo en base b de a es igual a b elevado a x, que es el exponencial que estaríamos buscando, igual a. Apliqué solamente la definición, nada más. ¿Ok? Imaginémonos que queremos cambiar la base, es decir, le aplicamos un logaritmo de c a ambas partes de la igualdad. Bueno, ahora con las propiedades que ya tenemos a mano, podemos hacer de que la x que está elevando a b salga, multiplicando al logaritmo de c. Es decir, quedaría x por logaritmo de c de d igual al logaritmo de c de a. ¿Y qué podemos hacer ahora? Si es que obviamente ambos logaritmos están bien definidos, podemos pasar dividiendo. Y al final tenemos que x será igual a logaritmo de c del argumento a partido al logaritmo de c de argumento b. Es decir, hicimos un cambio en las bases de los logaritmos. Ahora, como ya podemos hacer este cambio de bases, porque ya sabemos cómo hacerlo, podemos utilizar eso para obtener una propiedad, la propiedad de los logaritmos, es decir, una regla de la cadena. Por ejemplo, imaginémonos lo siguiente, tenemos logaritmo en base b del argumento a. Todo normal, todo perfecto, pero ahora queremos multiplicarlo por el logaritmo en base a de otro argumento, c. Y así vamos sucesivamente utilizando el argumento del logaritmo anterior como base nueva. Así hasta el final, por ejemplo, obtener logaritmo en base c por el argumento d. Si comenzamos a utilizar este cambio de bases en todos los logaritmos, finalmente obtendremos una multiplicación de fracciones. Podremos, si están bien definidas obviamente los logaritmos, podemos comenzar a simplificar. Y así vamos a tener una nueva fracción. Y utilizando nuevamente el cambio de bases, obtendremos que el resultado de toda esta cadena va a ser igual al logaritmo de la primera base con el argumento que agregamos como último en toda esta multiplicación. Y así
se nos va a arreglar mucho la vida. Y bueno, audiencia, eso fue todo por hoy. Vimos tanto la definición de los logaritmos como todas o la gran mayoría de sus propiedades. Esto les va a servir mucho para poder repasar para sus controles, para sus pruebas en el colegio y quién sabe, quizás lo puedas utilizar en un futuro para realizar tus propios análisis. No sé, quizás en algún momento algo que vaya por la calle funcione como un logaritmo de una multiplicación de argumentos. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero bueno, si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. Así que nos vemos luego en otro.